Muchas gracias por la presentación. Para mí es un honor compartir este ratito con ustedes y poder un poco contarles cuál es la organización que tenemos actualmente en España. Sin duda, formar parte de este equipo pues es un orgullo y un honor. No sé si se está viendo ahora. Es un orgullo y un honor y desde luego intentar aportar mi granito de arena si es posible y enseñarles lo que hacemos en España. Es un lujo para mí. A ver, yo creo que funciona, no sé si se compartió la pantalla, Sí, ¿se ve? Perfecto. Sí. Vale, pues este es mi hospital, este es el hospital en el que actualmente trabajo, en el cual tenemos una unidad de quemados desde hace unos 53 años, si no recuerdo mal por fechas. Es un hospital universitario de tercer nivel en este país y una de las 6 unidades que somos centro de referencia a nivel nacional. La experiencia que tenemos en España pues, ha ido variando mucho en los últimos años y está muy relacionada a muchas variaciones culturales, no solamente a nivel internacional, como bien saben, que cada cultura tiene cada país tiene una forma diferente de comportamiento, unos rasgos culturales propios, una geografía propia que hace que la incidencia de quemados sea muy diferente. Desde luego también los recursos económicos también tienen mucha influencia en la incidencia de casos, pero eso dentro de mi país también ocurre y las diferentes regiones tienen diferentes circunstancias y diferentes características propias o identitarias que hacen que su comportamiento y el comportamiento de su población también varíe. De hecho, en la zona norte del país tenemos unos recursos industriales muy potentes que tradicionalmente tenían muchísima relevancia, que generaban muchos pacientes quemados, sobre todo por altos hornos de fundiciones de acero y demás, al igual que ocurre también en la zona central, en la zona centro del país, en la que tenemos muchos recursos de agricultura y eso hace que también haya mucha población rural y, por tanto, muchos incidentes relacionados con incendios y con accidentes relacionados con el trabajo en la agricultura. Igualmente ocurre también en la costa de Levante y también en la zona de Coruña, la zona de Galicia, en la que hay mucho culto al fuego y eso hace que también se generen muchos pacientes que están relacionados con fuegos artificiales, como puede ser en Valencia por las fallas y por todas las festividades utilizando pirotecnia. Y también ocurre en Galicia por el tema del fuego, las queimadas y determinadas costumbres que son muy populares en España y que generan algunos incendios. Esta es una foto reciente de un incendio que ocurrió recientemente en la ciudad, a pocos kilómetros de mi hospital. Es un incendio que ocurrió en la planta alta. Recientemente hay como mucha tendencia, con el tema del coronavirus además, hay mucha tendencia a generar cierto ocio de las familias uniéndose a otras familias y buscando terrazas, y en este caso fue una barbacoa montada en una terraza de un edificio, lo cual provocó un incendio y un destrozo de este tipo. Sin embargo, gracias a la actuación de los servicios de emergencias y también probablemente a la cultura aquella de protección, ha hecho que de ese incendio prácticamente no hubo ninguna víctima, solo hubo accidentes fundamentalmente por inhalación de humos. Y eso hace que la incidencia, esto pone un poco de reflejo de la incidencia cómo ha ido disminuyendo en los últimos años y ha ido bajando la cantidad de pacientes quemados que recibimos y también la gravedad de los mismos. Realmente tenemos más pacientes quemados de poca entidad y menos grandes quemados como recibíamos hace 10, 12 años cuando las unidades estaban más llenas de grandes quemados. Sin embargo, todavía, a pesar de estar prohibido en España, todavía seguimos recibiendo algunos pacientes quemados. Generalmente no son
por encima del 50%, pero sí recibimos pacientes quemados por el fuego bajo. Un fuego de quema de rastrojo, que es muy frecuente en España y era de un culto prácticamente nacional, en el cual se arrasaban parte de las tierras de cultivo después de segarlas para intentar aliviarlas para el año siguiente volver a replantar. Y eso generaba muchos quemados, sobre todo de miembros inferiores en la zona del centro de la península ibérica, sobre todo en la zona de Castilla y León y también en Castilla-La Mancha, que son las dos zonas más próximas a mi ciudad y que nos proporcionaban pacientes antiguamente. Actualmente menos, ¿no? Hay menos de este tipo de incidencia porque está prohibido en España, como les decía. E igual ocurre en determinados cultos populares, como es este caso de San Juan, en lo que es muy frecuente el salto de la hoguera y el culto al fuego en la noche del 23 de junio, que es donde se suele celebrar. Y eso nos lleva a recibir pacientes que tienen quemaduras en los miembros inferiores y es muy frecuente también, tanto en Galicia como en la costa de Levante y en el sur de España, que hace que las incidencias de quemados varíen mucho de unos centros a otros. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, este tipo de culto no lo tenemos y generalmente recibimos muy pocos pacientes relacionados con ese tipo de lesiones. Y dos breves reseñas que les hago a accidentes que han ido motivando el hecho de que en España se hayan ido estabilizando más las unidades de quemados y dándole una entidad propia. Eso es un accidente de los rodeos que ocurrió en Canarias, que en Canarias no había unidad de quemados, es un accidente, el accidente aéreo más grande que ha habido en la historia de la aviación, o el que ocurrió en los años a finales de los 70 en Valencia, que fue la explosión de un camión cargado de propano y que incendió un camping con casi 300 quemados graves y 240 éxitos, que prácticamente se tragó la unidad de quemados de Valencia casi por completo. Es una foto cedida por la doctora Pérez del Cazo. Accidentes como el de Barcelona, que era un accidente terrorista, también motivó 45 heridos que acabaron todos en la unidad de quemados de Valdebrón y saturó completamente la unidad. Y recientemente en la unidad en la que yo trabajo hubo un accidente en Barajas con, este es el, a ver, yo no veo la imagen del todo por la... No, a ver si puedo quitarla, no puedo quitarla. Es un accidente que ocurrió en este caso, 5 heridos por un accidente aéreo, se estrelló un F-16, o algún otro accidente que ocurrió recientemente en España, un accidente aéreo que hubo también en Madrid, con casi 150 víctimas, que no hubo ningún quemado, pero fueron todas víctimas mortales. Este es el mapa de nuestro país, y ya centrando un poco en el tema. En nuestro país estamos divididos en regiones, como bien saben. Nosotros estamos justo en el centro y actualmente en mi país solamente hay 6 unidades acreditadas como tal, son 6 unidades de referencia, pero sin embargo hay una red un poco más grande de unidades que bien aún o no están acreditadas o lo estuvieron y cambiaron de asignación. Más o menos somos en torno a 8 unidades, 9 contando Valladolid, 9 unidades que tenemos a la atención de grandes quemados por encima del 20%. Sin embargo, dentro de esa red también se añaden otra serie de puntos en los cuales hay servicios de cirugía plástica que atienden pacientes normalmente por debajo del 20% y en alguna ocasión son capaces de atender pacientes por debajo del 30%. Normalmente esas unidades son unidades de refuerzo en las que están centradas fundamentalmente en cirugía plástica y que no atienden pacientes grandes quemados como tal, como ustedes entienden en sus respectivos países que pueden atender. De tal forma que en mi país actualmente se organizan en 3 niveles. Unos llamados centros de quemados, que son aquellos servicios de cirugía plástica que atienden paciente quemado de cualquier extensión, de extensiones pequeñas, normalmente por debajo del 20%, y por encima del 20% se suelen derivar a una unidad específica de quemados. Esas unidades de quemados son las tradicionales que ustedes conocen y desde hace unos años, desde 2008, se formaron las unidades que llamamos CESUR, que son centros y servicios y unidades de referencia, que son las siglas de este acrónimo. Esos centros de referencia establecieron una serie de criterios para poder acceder a ellos, que ahora iremos viendo despacito, y que han ido encaminando un poco a que la red asistencial del paciente quemado esté más bien centralizada. ¿Qué ha ocurrido con esos centros? Pues inicialmente la propuesta era muy brillante, que era intentar conseguir unos centros que estén perfectamente acreditados y que busquen la excedencia y que tuvieran una financiación específica. Aunque luego eso en realidad, pues como en tantos sitios, la política siempre, digamos que media, y esa financiación pues no acaba de ser todo lo gratificante o necesaria que tenemos como necesidades y requerimientos en las unidades. Pero centrándonos un poco en lo que fue el origen del CESUR, que es actualmente lo que está en vigor, las unidades CESUR
no solamente se hicieron para quemados, sino que se hicieron para otro tipo de patologías también, y buscando siempre la atención de determinadas patologías que fueran poco frecuentes, pero fueran altamente demandantes. Es decir, aquellas circunstancias en las que el hospital necesita una infraestructura, necesita un personal específico y necesita una continua evolución y una continua actualización en el tratamiento de ese tipo de patología, como es en este caso nuestros quemados. Esa patología que además consume muchos recursos y necesita una alta especialización y sobre todo una alta renovación. Por tanto, el quemado cumple perfectamente ese criterio y así se estableció en el año 2008 una unidad CESUR para quemado crítico. Actualmente hay 48 patologías que tienen la acreditación CESUR y para quemados actualmente somos 6. ¿Por qué esa decisión? Esa decisión es porque el tratamiento del quemado, como ustedes conocen muy bien y como ocurre en sus respectivos países, necesita un manejo que sea integral, que sea multidisciplinar y en el que se combinen diferentes especialidades médicas y disciplinas sanitarias que necesiten una especialización específica del tratamiento de nuestro paciente. Este es el típico mapa de una unidad multidisciplinar. Esta es la que montamos nosotros cuando accedimos al CESUR nuestro y nosotros le dimos un concepto un poco más en este caso, cirugía plástica es como el motor de esa unidad de quemados y es la que, digamos, hace de coordinadora al resto de especialidades porque se come el paciente desde su ingreso hasta el alta después de secuelas, pero centrado en el paciente, es decir, pusimos la unidad como referente hacia el paciente en concreto y centrando la unidad en el paciente. Todo gira alrededor de él. Estas son las 5 especialidades, perdón, que centran la actividad fundamental del paciente, que son anestesia, medicina intensiva, cirugía plástica, por supuesto, y luego en paralelo enfermería y rehabilitación, incluyendo en este caso dentro de rehabilitación a los fisioterapeutas o fisiatras, como le llamáis vosotros en Chile. De tal forma que nuestra unidad todos los días tiene una actividad centrada en el paciente, en el cual todos los especialistas que tratamos al paciente nos reunimos todas las mañanas para decidir qué se va a hacer con cada paciente cada día. Se traza un plan desde el ingreso y a partir de ese plan vamos modificando en función de las necesidades que vaya teniendo el paciente. Estas son las 6 unidades que actualmente tienen acreditación CESUR. Hay alguna más, hay 3 más en concreto que tienen actividad con grandes quemados, pero que pasaran la acreditación somos estos 6. Está Valdebrón en Barcelona, La Fe en Valencia, Getafe, que comparte ciudad con nosotros en Madrid, el Hospital Universitario del Rocío, que está en Sevilla, y el Hospital Universitario de A Coruña, que es el que se encuentra en Galicia, en el extremo noroeste de nuestro país. Esta es la distribución geográfica, la cual es ahora, pues me incluyo nuestra unidad, en la cual estamos también en Madrid. En Madrid en concreto habría 2. Todas estas unidades, casi todas, tienen atención también a niños, incluida la nuestra, aunque en nuestro caso compartimos la unidad infantil con el equipo de cirugía pediátrica, que son los que coordinan la unidad y los que hacen el tratamiento de los pacientes, y hacemos con nosotros una sesión de vez en cuando y tenemos también una consulta de transición para el paciente que pasa a ser adulto, pase a ser controlado también por nosotros. Los criterios del CESUR, el Ministerio estableció una serie de criterios que pudieran evaluar a las unidades y pusieran como un límite a partir del cual se tendría en cuenta que sería una unidad CESUR y por debajo de ese límite no lo sería. En general hay unos criterios de actividad en los que se puso el nivel en 100 ingresos anuales de quemado crítico y al menos unas 70 cirugías para mantener a todo el equipo activo y preparado. Y tiene que tener una serie de equipamiento con un mínimo de 5 camas de críticos. En concreto en nuestra unidad hay 10, pero la mayor parte del resto de unidades tienen 6, incluido Vallebrón, que tiene 8. Tiene que tener unas habitaciones que sean individuales, con unos filtros EPA, parecidos a los que hayan visto también que tiene la Asociación Americana y que tiene la Asociación Europea, y que probablemente ustedes también tengan en su país con los criterios específicos de esas camas iguales. Con una sala de curas, una sala de recepción, en la cual se reciba al paciente, se prepare para la cura, ese debridamiento inicial y pueda entrar a la unidad, con un quirófano que esté integrado dentro de nuestra unidad y que presente también una consulta externa y, si es posible, un banco de piel propio o un acceso a un banco de piel dentro de la propia región. Estas son las fotos de la unidad en la que yo actualmente trabajo con el equipo. Somos un equipo aproximadamente de unas 70 personas y actualmente tenemos 10 camas de no críticos, 10 camas de críticos, y de esas 10 camas de críticos, 4 son intercambiables entre semicríticos y críticos en función de las necesidades que podamos tener en función de los pacientes. Y esta es
una cama normal al uso de un paciente crítico con todas las bombas y demás material preparado. Con una bañera de tratamiento hidroterápico y un quirófano, que este es el quirófano en el que actualmente nosotros trabajamos para quemados. Realmente este quirófano además es multidisciplinar, de la forma que si necesitamos habilitarlo para cirugía plástica se puede habilitar en función de la demanda que haya de quemados y la demanda que tengamos de pacientes normalmente. Tenemos habilitado una zona de consulta externa que no está dentro de la unidad, o sea, sería para aquellos pacientes para revisiones y secuelas, en las cuales los miembros de la unidad nos trasladamos para hacer el seguimiento de los pacientes. Y luego tenemos una zona que es la zona de, digamos, multiusos, en las cuales se recibe a los pacientes si hace falta. Cuando el paciente ingresa, tenemos también ahí consulta externa, de tal forma que el paciente, si necesita sedación porque está de alta, pero tienes un gran quemado o tiene una quemadura grande de extensión o con mucho dolor, podemos recurrir a un anestesista que nos seda al paciente y podemos hacer tratamiento dentro de la propia unidad, con el mismo personal tanto de críticos como de quirófanos como de planta. Y un banco de piel, que en este caso es el banco que tenemos también nosotros en la unidad, de piel criopreservada. Generalmente casi todas las unidades a nivel nacional todas tienen banco de piel y generalmente suelen recurrir a criopreservación, salvo Getafe, que es la compañera que tenemos en Madrid, que utiliza piel conservada en glicerol. En cuanto a recursos humanos, generalmente mantenemos un ratio de enfermería de 2:1, es decir, hay 2 enfermeras por cada paciente quemado o gran quemado. Tenemos fisioterapeuta propio, salud mental propia, hay tanto psicólogo como psiquiatra, y, por supuesto, cirugía plástica, que es el que coordina la atención de estos pacientes. Y luego hay una serie de criterios a nivel asistencial que son los que determinan un poco cómo nos movemos. Hasta ahora nunca han sido criterios que sean excluyentes, es decir, que si la mortalidad por casualidad un año sube, no supone una expulsión dentro de la red asistencial, pero es verdad que se controla y se vigila para que más o menos esté dentro de los estándares nacionales que se plantean, tanto de mortalidad como de estancia media, bacteriemia y algunos otros estándares de calidad que luego veremos un poquito más adelante, aunque de manera sea muy rápida. Actualmente los criterios de derivación para las unidades de quemado son estos, que es un 20% a cualquier edad, de segundo y tercer grado, por supuesto, de primer grado no cuentan, y en aquellos casos que son edades extremas, por debajo de 10 años, por encima de 50, el límite se bajó a un 10%, parecido a los criterios que estableció la Asociación Europea de Derivación a Centros de Quemados Críticos. Por supuesto, todas aquellas circunstancias que sean un poco específicas, tipo quemados eléctricos, quemados químicos, o en quemados en cara y manos, lesiones asociadas, o riesgos tipo diabetes, inmunodepresión, algún otro condicionante de comorbilidad que el paciente pueda necesitar algo más, también son derivados a los centros de quemados. Todos esos criterios, en realidad, ¿para qué sirven? O sea, ¿cuántos pacientes tenemos nosotros aquí en nuestro país? Pues generalmente nosotros estamos recibiendo aproximadamente, cada unidad recibe en torno a unos 1.000 pacientes de urgencias al año, aproximadamente. Y eso supone unos ingresos de aproximadamente como unos 150 a 200. Alguna unidad tiene algo más, como puede ser la unidad de Barcelona, que está para toda la región de Cataluña, que son como unos 8 millones de habitantes, y están un poquito por encima de los 300 anuales, y algunas unidades como la que compartimos aquí en Madrid, Getafe tiene un pelín por debajo de los 100, más o menos, entonces se mueve en torno a 100 ingresos todos los años aproximadamente, lo cual supone que ingresan aproximadamente el 20% de los pacientes que consultan en las unidades de quemados. Dentro de las superficies, pues nos movemos en torno a un 16 de media, porque tengan en cuenta que si hay pacientes quemaduras en cara y demás, también ingresan a la unidad de quemados, y eso implica que a veces nos baja el porcentaje de media, ¿vale? Y como les decía, más o menos los ingresos, en este caso en nuestra unidad, pues nos movemos en torno a 180, 190, dependiendo de los años en la unidad en la que yo trabajo actualmente. Los porcentajes son muy similares a los que tienen ustedes en sus unidades. Normalmente suele haber más varones, en casi todas las edades hay más varones, algo por encima de 65, probablemente también porque hay menos pacientes varones por encima de 65, porque la mortalidad de esas edades son más altas y eso es lo que justificaría probablemente que haya menos varones por encima de la edad de jubilación. Y en cuanto a las frecuencias, pues más o menos nos movemos en cifras similares a lo que hay en otras unidades y en otros países. En cuanto a la mortalidad, esto sí es verdad que es un tema que siempre genera mucha controversia en nuestras unidades, nos movemos en torno entre un 4 y un 6 en términos generales, pero sin embargo esto es verdad que es muy variable y depende de los años, depende del tipo de paciente, depende de la comorbilidad, pues a veces varía un poco. En la nuestra en concreto, pues salvo algún pico excepcional, pues nos movemos en torno a un 5% aproximadamente de mortalidad global, no pormenorizada, en la que probablemente no es necesario entrar hoy.
Las intervenciones, pues dependiendo del tipo de paciente, están un poco por encima o por debajo, pero generalmente se suelen mover en torno al 1, porque ahí incluye todos los pacientes que ingresan, no solamente los grandes por encima del 20%. Y al estar un poco tirando a la baja hace que se limiten. También pacientes que fallecen pronto también hace que tengan pocas intervenciones y hace que eso también varíe de unos a otros. Pero generalmente nos movemos en torno a un día de estancia por cada 1% de superficie corporal quemada. Más o menos pues, nos estamos moviendo en torno a un 13, 14 más o menos días de ingreso hospitalario. Y nuestro medio pues, es muy similar, el medio que tenemos en nuestra unidad es parecido. Sin embargo, en los últimos años han ido apareciendo nuevos regímenes de control de calidad en las unidades de quemados. En concreto son estos 4, el último es el de la infección urinaria 0, es el último que se va a incorporar a las unidades, aunque todavía no está activo al 100%. Generalmente casi todas las unidades de cuidados intensivos se rigen por estos criterios y la de quemados también se incluye dentro de estos criterios, en los cuales hay una serie de protocolos que permiten controlar la incidencia de bacteriemias, de neumonías asociadas a la ventilación mecánica y de resistencias para intentar bajarlas a 0 si es posible. Es verdad que tienen que estar muy cerca a 0 en nuestro caso y nos estamos moviendo en torno a bacteriemias de 3 casos por cada 1000 pacientes, o sea, por cada 1000 días de ingreso, y en el caso de las resistencias muy parecida, en torno a 1 o 2 casos por cada 1000 días de ingreso. Y hay una serie de medidas que están publicadas en las webs del Ministerio y que permiten ponerse al día cada uno de los centros que habilitan una unidad de críticos, y en este caso una unidad de quemados tiene que cumplir con todos los estándares que tiene una unidad de críticos en nuestro país. Pero en medio de todo eso apareció el coronavirus y esto ha modificado bastante la actividad que tenemos. No solamente por las diferentes fases de la ola, de la primera oleada, que son los gráficos que les voy a mostrar, pero también en la segunda y que nos está poniendo contra las cuerdas. Durante la primera oleada no hubo quemados, pero las unidades prácticamente hubo que cerrarlas en buena parte del país, y actualmente la segunda ola no ha hecho que cerremos, pero estamos cada vez más cerca de las necesidades de tener que cerrar las camas de quemados porque no dan abasto a atender los COVID. Inicialmente, en la primera ola, nosotros recibimos 2.600 ingresos de COVID, de los cuales el 90% eran graves y el 17% acabó en UCI. Y eso motivó que esas 400 camas de UCI obligó a cerrar, casi al final de la primera ola, obligó a cerrar la unidad de quemado durante unos días y convertir nuestros quirófanos en auténticas camas de UCI. En este caso, les muestro una imagen de un quirófano normal de cirugía plástica en el cual había 3 pacientes ingresados de COVID a la vez, a lo cual supone pues, un poco la crisis que vivimos y que probablemente a lo mejor se ha asemejado un poco a la que tienen ustedes también en la primera ola con el coronavirus. Esta era mi unidad en la primera ola y está reconvertida totalmente a COVID. Hay cubos negros en la puerta de cada habitación y en todas las habitaciones había pacientes de COVID, incluido también las habitaciones de críticos que se colapsó completamente. De tal forma que tuvimos que ir variando los criterios de ingreso y durante la primera parte de la oleada el paciente se testaba de COVID, si el paciente era COVID iba a un área de críticos COVID, aunque fuera un gran quemado, con los requerimientos que tuviera íbamos nosotros a hacer las curas en las condiciones que se pudiera, mientras que si era un paciente limpio se quedaba en la unidad de COVID, en la unidad de quemados nuestro, pero en la última fase ya hubo tanta presión que si era un quemado COVID se quedaba en la unidad de quemados y si era un quemado limpio iba a la maternidad, donde solamente nos quedaban camas de críticos limpias para maternal y para partos. De la forma que, por suerte, no hubo muchos pacientes críticos quemados durante esa oleada y no hubo que hacer grandes alardes de tratamientos, pero es verdad que en esta segunda oleada ya estamos viviendo pacientes que se queman, porque actualmente hay actividad normal, se queman y son COVID positivos. Actualmente nuestra unidad es COVID-free, por lo tanto los pacientes que son limpios siguen entrando en la unidad, pero el que es positivo nos obliga a trasladarlo a una UBI COVID para intentar mantener el resto de pacientes limpios. Y la unidad nuestra, parecida probablemente a la suya, tiene presión positiva, que no es modificable, con lo cual en el momento que entre uno nos obligará a recambiar totalmente la unidad a COVID positiva. Durante ese tiempo intentamos siempre que el paciente tuviera la menor necesidad de curas y de tratamientos quirúrgicos posibles, intentando siempre hacer curas prolongadas con apósitos prolongados para intentar ser expeditivos con ellos, y nos metió en una oleada pues, un poco compleja. Y actualmente, pues como habrán visto en las noticias, nuestra segunda ola está siendo terrible y nos está casi pareciendo mucho a lo que estábamos viviendo en abril. A ver si me deja pasar, que se me ha quedado un poquito bloqueado ahora.
Este es un paciente que fue COVID y nosotros aquí actualmente disponemos de desbridamiento enzimático y este, al ser COVID, lo que nos permitió fue hacerlo con bloqueos regionales en una unidad de críticos convencional y con esos bloqueos regionales sin intubación, hacer el tratamiento de desbridamiento enzimático, llevarlo con Supratel y conseguir hacer una cobertura diferida o con apósitos de larga duración. En este caso, pues nos permitió hacer las curas, como ahí ven, pues con nuestro EPIs puestos y con todo el equipo de protección en una unidad de aislamiento, en cámara individual, y con eso pues conseguir más o menos avanzar con ellos. En este caso concreto pues se pudo hacer en 2 tiempos un solo día, por lo cual era un 30% y se pudo realizar el tratamiento. Pero es verdad que la época COVID pues está haciendo que nos tengamos que adaptar y las unidades de quemados nos estamos externalizando un poco, en el cual nuestros pacientes siempre estaban recluidos en nuestra unidad y actualmente cada vez más tenemos que salir porque los pacientes que son COVID nos obligan a hacer tratamientos fuera de la unidad, incluso en circuitos aparte y en circuitos independientes. Y eso es todo lo que les quería contar de nuestro medio.